Nos acompaña Marta Roldós, ex asambleísta constituyente de la Red Ética y Democracia. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empieza un año electoral donde se están aprobando reformas a la ley electoral a conveniencia, y una de ellas se refiere a si los servidores públicos o el propio presidente de la República debe pedir una licencia sin sueldo en caso de querer ser candidato a la reelección. ¿Para qué? Para no abusar del aparataje estatal y el poder de Correa presidente para favorecer al Correa candidato. Hay un artículo asambleísta de la Constitución que así lo sostiene, que se debe pedir licencia sin sueldo. Sobre eso escuchemos lo que respondió aquí el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Entonces dice, gozarán de licencia. Es mandatorio. Para que no haya... Claro, pero lo que está igualmente señalando la Constitución es de que los que están en funciones, el que quiere ser reelegido, puede hacerlo, y no dice que tiene que dejar el puesto. Usted como asambleísta constituyente, ¿qué entiende de esto? ¿Cuál era la intención de este artículo cuando dice gozarán claramente de licencia sin sueldo? Mire, claramente es mandatorio, y lo dice si gozarán, les está ordenando que si van a ser candidatos tienen que dejar el cargo temporalmente y tener licencia sin sueldo. Y para algunos que dicen que los dignatarios no son servidores públicos porque de todo uno oye en la viña del Señor, les recuerdo que el artículo 229 define quiénes son los servidores públicos y dice que serán todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. O dignidad. Entonces los dignatarios están incluidos en la categoría de servidores públicos, por lo tanto los dignatarios tienen que cumplir el inciso 6 del artículo 13 de la Constitución, y esto no es novedad, esto lo hicieron ya a la medida. Esta violación ya pasó, esta violación de la Constitución, cuando el presidente se lanzó a su primera reelección. Yo recuerdo porque fui una de las personas que demandó el cumplimiento de la Constitución y que el presidente pidiera licencia sin sueldo, y hicieron en ese momento una interpretación de lo más jalada de los cabellos, que decían que no se podía porque no convenía, porque generaría un vacío de poder. Ni siquiera discutieron que se estaba violando la Constitución, sino que se acogieron a esa definición de que no podían crear un vacío de poder. Digo, ahora, la intención directa, en la propiedad. La intención de que se quiso reformar claramente las leyes para que no sea necesario que el presidente pida una licencia para hacer campaña o que funcionarios públicos pidan una licencia para hacer campaña, está clara en la reforma electoral y la podemos revisar. Primero, ¿cómo estaba la ley antes de la reforma? La ley orgánica electoral decía, los dignatarios que opten por la reelección inmediata harán, y fíjense en esa palabra, harán uso de licencia sin remuneración desde la inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Y luego miren ustedes lo que cambió la reforma electoral. El artículo 11 de la reforma dice, sustitúyase en la última frase del inciso segundo del artículo 23 la palabra harán por la frase podrán hacer. Ahí es claro que este cambio sutil de harán por la palabra podrán, por la frase podrán hacer, ya lo vuelve algo opcional. ¿Por qué era importante, asambleísta, que funcionarios que busquen la reelección pidan una licencia? ¿Cuál ha sido el antecedente sobre lo que ha ocurrido cuando se han ignorado estas disposiciones? Mire, es el abuso del poder. Yo le hice una campaña presidencial bastante modesta, y mientras me movía en una camionetita roja que me habían prestado, donde a veces teníamos hasta que dormir mientras íbamos pueblo tras pueblo, el presidente viajaba en helicóptero a 7 ciudades diferentes el mismo día con fondos públicos. Esa es la diferencia, es la capacidad de estar en todas partes, es la capacidad además de las propagandas que son restringidas y limitadas para todos, el poder tener una serie de, que toda la propaganda del aparato estatal además sea una propaganda a favor suyo, que además vaya a entregar obras e inaugurar cosas mientras es candidato. Entonces, mire, yo recuerdo cuando criticábamos las camisetas de la partidocracia, de Alvarito y otros, las camisetas se quedan cortas, pues, frente al puente, la escuelita y demás, todo lo que va siendo entregado y que se confunde a la gente y se entiende, se interpreta no como
como la entrega de un servicio a la que tienen derecho por la ejecución de un presupuesto, sino como una dádiva de candidato. Entonces, esa es la gran diferencia, y que además se mantiene con también con lo que ha pasado en términos de la propaganda pública. Ahorita, ayer en la noche salió el veto del presidente a la reforma al Código Electoral, y entonces cuando habla también dice que durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación, y la primerita es que la difusión se refiere a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho periodo. O sea, todo es cuestión de calendarizar adecuadamente las propagandas un poquito antes de que empiece la campaña, y el señor va a tener campaña además con fondos públicos, ¿no? Entonces, mire... Pero ahí dejemos claro, una excepción se da cuando hay que informar, digo, una excepción a que no se pueda hacer propaganda o publicidad precisamente en una época electoral se da, por ejemplo, cuando hay que informar sobre una emergencia, cuando hay un tema de salud que sea indispensable prácticamente informar, una cadena para prevención, cierre de vías. Pero, ¿qué significa el que ya se incluya o de proyectos que por la oportunidad, porque eso es lo que dice el artículo, si lo podemos ver en pantalla para que ustedes lo puedan leer claramente, cuando dice ahora que ya hay la excepción, cuando hay proyectos o de proyectos, ahí lo tienen ustedes, que la difusión se refiere a la información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho periodo. Ahora, ¿quién escoge o quién califica cuándo es la oportunidad para ejecutarse los proyectos en dicho periodo y que por ende tiene que seguir habiendo publicidad en ese sentido? El mismo gobierno, seguramente, con los aparatos que le son absolutamente serviles y sumisos, como ya lo han sido. Lo que yo quiero aclarar es una cosa: esto de aquí lo que hace es santificar, poner en la letra de la ley prácticas que ya se han venido dando y que simplemente ya ni siquiera se las va a protestar como ilegales, aunque son inconstitucionales. O sea, empezando desde el hecho de que no presenten su renuncia, eso ya es inconstitucional, es una violación a la Constitución. Y este tema de la propaganda, de nuevo, es una cosa amplia, y el presidente además mete otra cosa más. Dice que los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas. O sea que en ese periodo no se podrá ni presentar ninguna denuncia de algo atroz que esté pasando por parte del gobierno, porque se puede interpretar que es en contra del presidente de la República. O sea que en ese periodo, si es que decide hacerse un debate para equilibrar a los medios públicos que no le dan espacio a los candidatos de oposición, ese medio podrá ser señalado. ¿Por qué es importante primero esta prohibición dentro de las épocas del periodo electoral o la campaña electoral para la publicidad, sobre todo cuando hay un candidato, cuando es el presidente de la República que quiere ser candidato nuevamente a la presidencia? En cuanto a publicidad y propagandas, veamos, por ejemplo, le escuchábamos a Galo Mora hace pocos minutos decir, aquí no hay un culto a la persona, no se está personalizando un proceso, pero veamos, por ejemplo, una de la publicidad, una de la propaganda que está sacando la presidencia de la República o la Secretaría de Comunicación. Veamos. Quiero denunciar al presidente de ser el que más ha llevado en la historia de nuestra patria, el que más ha llevado esperanza a los olvidados. Lo responsabilizo, presidente, de quitarnos la venda de los ojos, para que podamos ver con hechos que antes no se hacía nada. Para que podamos mirar que la patria está volviendo. Presidente, le exigimos que continúe así, porque si algo te has robado, es el corazón de los ciudadanos de la patria. Hay un mensaje claro para exigirle al presidente Correa que continúe con la labor que está haciendo, se ha personalizado incluso el proceso como tal. ¿Esto puede ser interpretado ya claramente como una campaña del candidato Correa? No, pero por supuesto, el presidente siempre ha estado en campaña. Él se ha convertido en una marca, la Revolución Ciudadana no son más que las mismas siglas de su nombre y apellido, Rafael Correa. Él es un caso de lo que los americanos, los publicistas llaman branding, es un branding exitoso, ¿no? Donde todo rima con él y con su nombre, y donde además y yo lo veía justamente al señor Galo Mora cuando quería invocar una norma máxima, no invocaba la Constitución, decía, el presidente ya dijo.
Claro, porque obviamente lo hemos visto con los decretos de los despidos intempestivos, lo hemos visto con todos los decretos, la voz, la palabra del presidente está por encima de la Constitución, y eso es muy grave además en una campaña, además que es una campaña contra los opositores, donde se tilda que cualquiera que presente una denuncia contra el presidente Correa, él es el corrupto. Y yo se le digo, presidente Correa, eso es su apellido, yo no soy corrupta. Yo solamente quisiera saber cómo se dirá el presidente mismo cuando se mire en el espejo, ¿no? Pero, para cerrar un tema, si me permite, por cuestiones de tiempo, se ha producido una especie de un paquete económico. Antes la gente protestaba cuando le cobraban más, cuando había más impuestos. Ahora no tanto. ¿Usted cree que esto se debe quizás y es prueba de que la gente sigue confiando mucho en el presidente Correa, en su apoyo, en su gestión? ¿O es que la gente todavía no lo siente tanto en su bolsillo, pero podría sentirlo después y tener un efecto boomerang? Mire, yo creo que el descontento, y uno lo ve, ha ido creciendo. Y el descontento nunca fue, incluso cuando la gente se movilizaba y salía a las calles, nunca fue de todos los amplios grupos. A veces eran grupos pequeños que se podían movilizar, pero el presidente ha logrado en estos años, lo principal que ha hecho ha sido romper el tejido social. Incluso para levantar protestas, para levantar movilizaciones, lo que hay que hacer es rearmar el tejido social, y eso es lo que ha venido pasando, sobre todo desde la consulta de 2009, donde él sí tuvo, yo le diría, una derrota importante para todo lo que invirtió, todo lo que metió y todo lo que hizo. El presidente tuvo una derrota importantísima en el 2009, y creo que esa ha sido la inauguración de una especie de momento clave donde se ha empezado a rearmar el tejido social, que ojalá pueda concretarse en este año electoral, pero además se concrete en movilizaciones, se concrete políticamente. ¿Pero por qué no protesta la gente? Yo creo que básicamente por el tema de desmovilización, hay una gran desmovilización por el tema de criminalización. Yo ayer veía a los periodistas que estaban en medio de la lluvia en la plaza de San Francisco y pasaba un señor ahí y dice, dice, por gusto dice, cuidado, es el cuidado, no es el cuidado además de hasta ciertos artesanos que se inhibieron de hacer los años viejos del presidente Correa. O sea, se ha ido instaurando también una cultura del miedo. Los servidores públicos antes se sentían amparados por el Código del Trabajo y salían y marchaban. Ahora los servidores públicos, cada uno está agarrado de la silla porque además ya saben que hay un rubro para despidos y no sabe quién será el próximo. En un momento dado, además, en una economía donde los trabajos fuera del sector público, a diferencia de lo que pasaba antes, son menos pagados, los del público son mejor pagados algunos, pero que los puestos además se deben a prebendas o a la sumisión que usted muestra, también hay temor. Ahí tienen ustedes otra postura, la de Marta Roldós, ex asambleísta constituyente. Muchas gracias por haber estado con nosotros.